Disculpad, buenas tardes a todos. Comenzamos desde el inicio. Bienvenidos a este primer webinar de RedLeaf. Mi nombre es Ainara Sobrino, soy la directora de programas académicos y aquí al lado tengo a mi compañera María del Pozo. Hola, María. Hola, buenas tardes, Ainara. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con este primer webinar. Si os parece, vamos a hacer seguida toda la presentación y al finalizarla tendremos un turno de preguntas en el que nos vais a poder ir haciendo llegar todas vuestras consultas. En el chat se encuentran también nuestras dos compañeras Lara y Alejandra, quienes al finalizar nuestra presentación nos van a hacer llegar todas estas consultas. Esperamos que os resulte interesante y vamos a por la presentación. Canadá destaca por su alta calidad de vida. Datos como el empleo, la vivienda, el sistema educativo sanitario, el sistema educativo, el sanitario, están muy por encima del promedio a nivel mundial, lo que hace que Canadá sea un país, como os decía, con una excelente calidad de vida. Es un país seguro. Algo que a vosotros como padres os preocupa muchísimo es el tema de la seguridad. Para vuestra tranquilidad nos gustaría deciros que Canadá es el país más seguro de América y que además ocupa el sexto a nivel internacional en el ranking de los países más seguros del mundo. Es un país acogedor. Canadá, la sociedad canadiense, que se caracteriza por ser una sociedad afable, muy acogedora. Hay que destacar que Canadá es una sociedad muy multicultural y los valores como el respeto están en el día a día. Os vais a dar cuenta que vuestros hijos se integran en la sociedad canadiense como un canadiense más desde el primer día. Además, Canadá es un país bilingüe. Canadá tiene dos idiomas oficiales, el inglés y el francés. Si bien es cierto que la mayoría de nuestros programas académicos se desarrollan en provincias que son angloparlantes, que son anglófonas, en Canadá el francés está muy presente. Es muy posible que vuestros hijos tengan francés en los colegios como asignatura, tengan una inmersión en francés o incluso que busquemos una familia francófona si es una de vuestras preferencias. Canadá es el segundo país más grande del mundo por detrás de Rusia y destaca por su increíble naturaleza. Si empezamos de costa a costa, tenemos desde la costa de Nueva Escocia, pasando por las cataratas del Niágara, la zona de los Grandes Lagos o las montañas rocosas. En Canadá además disfrutan muchísimo haciendo planes en torno a la naturaleza, pueden ir a ver osos, ver ballenas y no solo la disfrutan, sino que la tienen muy bien cuidada y tienen un gran respeto hacia ella. Todos los que nos estáis escuchando entendemos que estáis interesados en alguno de nuestros programas académicos, que vamos a ir viendo un poquito más adelante con más profundidad, pero os queremos explicar las ventajas del sistema educativo canadiense, por qué elegir Canadá como destino educativo para vuestros hijos. En Canadá la educación es una prioridad absoluta. Si conocéis el ranking del informe PISA, el informe PISA es un informe que evalúa 3 competencias a nivel mundial en estudiantes de cuarto de la ESO. Estas competencias son la lectora, la de matemáticas y la de ciencias. Canadá ha obtenido en el último informe de 2018 el segundo puesto en los países occidentales. El primer puesto de los países occidentales lo ocupa Estonia y Canadá está justamente por detrás. Otros destinos educativos, como pueden ser Inglaterra o Estados Unidos, están a partir del puesto 20 de este ranking. Además, Canadá invierte en educación un 7,1% de su Producto Interior Bruto. Esto se traduce en recursos para vuestros hijos. En Canadá los colegios, muchos de ellos son nuevos, están renovados recientemente, el profesorado está muy motivado, hay una ratio de alumno por aula muy adecuada. En definitiva, son recursos que vuestros hijos van a aprovechar cuando lleguen a Canadá y vayan a un high school canadiense como un canadiense más. Cabe destacar que en Canadá el 95% de su población apuesta por un colegio público, que son los que RedLeaf ofrece para todos nuestros estudiantes, donde un estudiante va a ser igual que un canadiense más. Además tienen un enfoque muy práctico e innovador. Canadá no es nada academicista. En Canadá huyen un poco de nuestro sistema más tradicional, más memorístico, y allí se basan muchísimo en prácticas, en laboratorios y en técnicas mucho más innovadoras. La educación está personalizada a cada estudiante. ¿Qué significa esto? En Canadá hay una amplia variedad de asignaturas que vuestros hijos van a poder seleccionar en función de lo que quieran hacer el día de mañana, de lo que quieran potenciar sus propias habilidades, y está muy orientada al desarrollo personal.
Nosotros os vamos a asesorar en toda esta selección de asignaturas, pero queremos que sepáis que es personalizada y está muy enfocada a cada uno de los estudiantes. Además, tienen una clara vocación internacional. En Canadá llevan recibiendo estudiantes internacionales desde los años 80, es decir, llevan más de 30 años recibiendo estudiantes internacionales. ¿Y esto en qué se nota? Se nota en la infraestructura que tienen montada, porque los estudiantes tienen una oficina de apoyo para el estudiante internacional, tienen clases de inglés como segunda lengua, tienen una red de familias, todos los distritos escolares. En definitiva, están muy preparados por su amplia experiencia en recibir y acoger muy bien a los estudiantes canadienses. Vale, y vosotros diréis, ¿y cómo seleccionamos Canadá? ¿Cómo se organiza Canadá a nivel educativo? Pues bien, estamos viendo aquí el mapa. Deciros que Canadá es un país que tiene 38 millones de habitantes, que tiene 10 provincias y 3 territorios. Ahora mismo en la presentación estamos viendo las 10 provincias que forman Canadá. Redleaf trabaja con todas las provincias de Canadá y cada una de ellas tiene el 100% de las competencias educativas. Vemos ahí la provincia de Columbia Británica, de Alberta, de Manitoba, y vemos ahí unos puntos en diferentes colores que son los distritos escolares. A nivel provincial están el 100% de las provincias de las competencias educativas, y los distritos escolares es una agrupación de colegios en torno a una misma zona geográfica, de forma que si visualizamos la provincia, luego tenemos dentro los distritos escolares, que son, como os decía, organismos oficiales. Vosotros viendo este mapa, que como podéis leer veis que hay más de 75 distritos escolares, más de 700 colegios con los que Redleaf trabaja, os preguntaréis, ¿y cómo seleccionamos el mejor colegio para nuestros hijos? ¿Cómo sabemos qué provincia encaja mejor? ¿Qué zona es la ideal para vuestros hijos? Pues bien, contaréis con todo nuestro asesoramiento desde el inicio para precisamente haceros una propuesta y que vosotros podáis saber cuál es el distrito, en base a qué os vamos a ayudar. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aunque, como os he comentado, en Canadá las provincias tienen el 100% de las competencias educativas y cada distrito luego trabaja, vemos que hay diferencias entre asignaturas, actividades extraescolares, tipo de entorno. Por tanto, nosotros, en función de vuestras preferencias, os vamos a ayudar a seleccionar qué distrito y qué colegio se adapta mejor a vosotros. Vemos que podéis elegir tipo de entorno, clima. No es lo mismo irnos a una provincia donde hace mucho más frío, como pueden ser las provincias interiores, o irnos a las costas donde el clima es mucho más suave. Lo mismo nos ocurre con los tipos de entornos. No trabajamos con Vancouver o Toronto como grandes ciudades porque digamos que pierde un poco la calidad de nuestros programas en las distancias, en el tráfico, pero sí con ciudades intermedias, ciudades periféricas a estas grandes ciudades, o directamente con zonas mucho más rurales. Nosotros tenemos estudiantes desde segundo de la ESO hasta segundo de bachiller y vais a contar con todo nuestro expertise y con todo nuestro asesoramiento para ver qué colegio encaja mejor con vuestras preferencias. Vale, estamos viendo aquí ahora mismo qué aporta un programa académico en Canadá y todos estamos viendo perfeccionamiento del idioma. Por supuesto que esto es un objetivo que todos los estudiantes tienen, pero a nosotras nos gusta decir que es un objetivo que está ganado antes de salir a Canadá. Es evidente que casi todos los estudiantes o todos los estudiantes van a volver con un nivel de inglés superior al que han ido, en la medida en la que ellos se esfuercen por ser un canadiense más en todos los aspectos, pero en Redleaf apostamos muchísimo por la madurez personal. Vuestros hijos van a salir de la zona de confort en la que se encuentran actualmente aquí en España, van a ganar en autonomía y van a volver siendo mucho más maduros. Además, van a conocer un sistema educativo, una cultura, por tanto van a tener una inmersión cultural al 100%, y eso va a hacer que vuelvan con un pensamiento mucho más crítico y habiendo conocido en su totalidad otra cultura muy diferente a la nuestra. Van a conocer, como os decía, otro sistema educativo, van a perfeccionar el idioma, por supuesto, y van a volver con una perspectiva de futuro mucho más amplia. Se van a conocer a ellos mismos, se van a ver en situaciones en las que aquí no se han tenido que ver por la zona de confort, como os decía, que les rodea, y allí van a ser ellos mismos y van a volver siendo muchísimo, muchísimo más maduros. ¿Por qué elegir Redleaf como agencia que os acompaña a lo largo de todo este proceso académico?
Redleaf es una empresa de movilidad educativa que lleva trabajando más de 35 años con Canadá como único destino educativo. Es decir, en todos nuestros programas no tenemos programas en otro país, todos están en Canadá. Además de tener la oficina que tenemos aquí en Madrid, que ahora lamentablemente no nos encontramos físicamente en ella, está en la calle Zurbano, tenemos también oficina en Toronto, tenemos oficina en México, en Ciudad de México y oficina en Japón. A lo largo de estos 35 años de experiencia, ahí podemos ver unos datos que, digamos, nos avalan. Hemos gestionado más de 75.000 programas para estudiantes, más de 15.000 programas de verano que también tenemos en los meses de julio y agosto. Como hemos visto anteriormente, tenemos más de 700 colegios distribuidos en todas las provincias de Canadá. También hemos trabajado con profesores. En definitiva, llevamos 35 años siendo expertos en movilidad educativa con Canadá como único destino. Y como todo equipo, no estoy yo sola, habéis conocido a María, que ahora va a continuar ella con la presentación, pero además me gustaría que conocieseis también a Lara y a Alejandra. Y luego nos vemos en el turno de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ainara. Lo primero, me gustaría disculparnos si al principio del webinar hemos tenido algún pequeño fallo técnico. Estas son las cosas del directo. Vamos con el resto de la presentación. Podéis ir dejando vuestras dudas o comentarios en el chat y al final intentaremos resolverlas. Bueno, en este primer webinar vamos a introduciros un poquito lo que es nuestra esencia y la manera que tenemos de acompañaros, como ha dicho Ainara, de principio a fin. Como ha comentado antes, Redleaf tiene una experiencia y un bagaje de 35 años a sus espaldas y esperemos que le queden muchos más. Durante el año, Redleaf desarrolla diferentes proyectos adaptándonos, innovando, siempre intentando mejorar y adaptándonos al presente y muchas veces adelantándonos un poquito al futuro. Hoy vamos a centrarnos en lo que son los programas académicos, en lo que entendemos que estáis interesados. Como veis, aquí tenemos tres modalidades diferentes: año escolar, semestre e integración. El año escolar comprende, igual que en España, desde septiembre hasta junio, el semestre escolar de septiembre a enero o de febrero a junio. Nosotros particularmente siempre recomendamos que el estudiante viaje el primer semestre para luego llegar aquí a España y recuperar ese tiempo, esas asignaturas y poder promocionar sin ningún tipo de problema. Y la integración académica. La integración no es más que una experiencia en un instituto y una inmersión en una familia canadiense, pero de una corta duración. Puede ser de 4 semanas para que prueben el mes de septiembre, hasta incluso 15 semanas, que ya entraríamos a mediados de diciembre. Vamos a seguir. En cuanto a las familias anfitrionas, en Redleaf apostamos mucho por la convivencia familiar y así que los estudiantes se empapen de la cultura y de las costumbres del propio país. Ellos son quienes realmente le dan valor y calidad al programa, a los estudiantes y a su estancia, y quien les aporta una muy grata experiencia. Las familias son seleccionadas cuidadosamente por un equipo que tenemos en Canadá e incluso por nosotros mismos. Tenemos una amplia cartera de familias veteranas, pero es bueno saber que siempre hay familias que se intentan incorporar nuevas. Decir también que estas familias se presentan voluntariamente al programa de internacionalización y nosotros estamos encantados. Pasan, eso sí, un proceso bastante exhaustivo y con unos ciertos controles y visitas en el propio domicilio para asegurar la seguridad, valga la redundancia, de que nuestro estudiante vaya a estar cómodo con su habitación individual y que no le falte de nada. Además, las familias le van a hacer sentir al estudiante como un miembro más, sin ningún tipo de diferencia. Si algo son los canadienses y las familias es que son hospitalarios y orgullosos de su país. Entonces, esto se lo transmiten tanto a los estudiantes como a los turistas, como a los viajeros, como incluso a nosotros cuando vamos a visitarles. Es algo que nos gustaría también aprender un poquito de ellos y se llevan una muy buena experiencia los estudiantes pasando este tiempo con ellos.
Además, como en España las familias son diversas, pero sí que prometemos que el estudiante de Redleaf es el único hispanohablante que va a estar en la casa. También deciros que puede compartir esta experiencia en la familia con otro estudiante internacional, solamente con uno más y, como he dicho, nunca hispanohablante. Hispanohablante no solo me refiero a español de España, sino de pues, Latinoamérica. Voy a pasar a ver el acompañamiento. Como ha dicho Ainara antes, os acompañamos, os seguimos, os damos todo el apoyo y soporte que está en nuestras manos. Si algo nos caracteriza en Redleaf es la seriedad y el compromiso con y para todos. Desde que pensáis la idea, desde que estáis conectados en este webinar, desde que estáis pensando que vuestros hijos puedan disfrutar de esta experiencia y os ponéis en contacto con nosotros, a nosotros nos gusta mucho escucharos. ¿Qué demandas tienen vuestros hijos? ¿Qué demandas tenéis vosotros como padres? ¿Qué esperáis de los programas? Y así poder crear un proyecto juntos y de calidad. El permiso de estudios hace alusión sobre todo y únicamente para los estudiantes de año académico. Estos estudiantes que van a ir por la estancia completa de 10 meses van a tener que entrar en el país con este tipo de visa, ¿vale? Es un permiso de estudiante del que nosotros os acompañamos, os guiamos y ayudamos en toda la gestión que esté en nuestras manos. Deciros que sí que es importante que sepáis que para este permiso de estudios, aquellos que no seáis de Madrid, tendréis que desplazaros a la capital para hacer una prueba que es una biometría y ya os aprobarían en el pasaporte este permiso. Para los estudiantes, por el contrario, de semestre o de integración, simplemente vais a necesitar para entrar en el país un ETA. Si estáis familiarizados a lo mejor con el permiso de Estados Unidos, que se llama el ESTA, se tramita igual vía internet y no tiene más complejidad. En cuanto a la jornada de orientación, esta jornada nos gusta mucho hacerla, la compartimos tanto con estudiantes como con los padres, como con el personal de oficina e incluso con el monitor acompañante que veis aquí a la derecha. Lo que hacemos en esta jornada de orientación es exponerles la realidad a los estudiantes, qué se van a encontrar, cómo es Canadá como país, qué esperan de nosotros los españoles y ponerles un poco en situación. Además, es un buen momento en el que, además de conocer a todo el equipo de Redleaf, que va a contar con su apoyo durante todo el programa, también van a conocer a ese monitor que les va a acompañar en el vuelo e incluso va a tener una estancia de un mes, en el mes de septiembre, para ayudarles y apoyarles en esa llegada al país. Perdón. El seguimiento durante la estancia incluye varias cosas. Desde los traslados a o del aeropuerto, esto quiere decir, nosotros en Redleaf, desde el aeropuerto de salida de España, vais a estar acompañados, tanto por personal de oficina como por los monitores. Van a volar acompañados y si tuvieran que hacer alguna escala de algún vuelo doméstico para desplazarse a otra provincia, se les facilitará o se les acompañará. Hablando también lo que ha comentado Ainara, la educación en Canadá, que todo se traduce al final en recursos, pues nuestros estudiantes van a contar, lo vamos a hacer nosotros la matrícula, van a contar con esos libros, con ese material, van a tener acceso a las mismas asignaturas que tienen los canadienses, van a tener acceso a las mismas actividades extraescolares que tienen los canadienses, no van a diferenciar en nada, ¿vale? Queremos que esto quede muy claro y está incluido dentro del programa. El transporte a la escuela también, ya sea de manera privada con el típico autobús amarillo que podemos ver siempre en Los Simpson o en High School Musical, y si no es así, pues se les facilitará un bono transporte mensual que irán recargando mes a mes. El alojamiento en familia
van a tener ese apoyo de la familia siempre. Nos gusta inculcarles también en esa orientación a los estudiantes que hablen con ellos, que se comuniquen, que les traten igual que ellos son tratados como un miembro más, pues que ellos también intenten coger esa confianza desde el primer momento. Tiene todas las dietas incluidas y si por si hubiese algún tipo de problema para vuestra tranquilidad y la nuestra desde España, deciros que van a tener una supervisión permanente allí. Quiero decir, van a tener en principio 3 figuras. Van a tener el coordinador académico, que será aquel que les ayude a hacer sus esquemas, sus horarios, la elección de asignaturas definitiva, aunque aquí desde España se puede hacer una preselección, pero al final allí es las 2 primeras semanas con este coordinador, tienen mucho trato y a ellos también siempre les gusta pues una vez a la semana verse y nos cuentan. Van a tener esta supervisión académica y además van a tener un coordinador de familias. ¿Para qué? Este será su primer contacto y seguramente lo vean desde el aeropuerto una vez se bajen del avión. Si tienen algún problema en la familia, una falta de comunicación o incluso buenas noticias y que están súper contentos y alegres, van a ser a esta persona a quienes se dirijan para esta supervisión. Va a ser continua durante toda su estancia. ¿Qué hay de especial en septiembre? Pues como os he comentado, ese monitor español, monitor que forma Redleaf con mucho cariño, monitores que muchos son veteranos y tenemos también la suerte de que viene gente muy válida y los niños están encantados. Si seguimos con los monitores es porque los estudiantes vemos que llegan allí y son como su amigo o hermano, quienes se apoyan. Con este monitor español nosotros tenemos siempre una comunicación una vez a la semana, pero si fuese necesario, casi a diario tenemos pues lo típico WhatsApp, emails, todo. Pero sí que una vez a la semana nos mandan un report, igual que luego nos comentan nuestros compañeros de Canadá. Y tenemos disponible un teléfono de emergencias 24/7. Quiere decir que durante todos los días del año, fuera del horario de oficina, incluso este teléfono funciona, ya sea para vosotros, padres, y vuestra tranquilidad, si algo pasa, si algo nos tenéis que comunicar, tanto como para Canadá. Si nos tiene que llamar el coordinador porque ha habido algún tipo de incidencia, también lo van a hacer a la hora que sea. Por eso es de emergencia. Y el seguimiento después. No nos gusta que en Redleaf se puedan pensar o no nos gusta esta imagen que pueden tener otras empresas, que el niño aterriza en España y ya nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado de su nombre, de su apellido, de dónde ha estado o incluso ellos se olvidan de nosotros. Esto no nos gusta que pase y nunca pasa, de hecho. Así que creo que vamos por buen camino. Después, que me voy a enrollar si no, y tenemos que ir a las preguntas. Nuestro acompañamiento después. Vemos aquí el seguro médico. Comentaros que los estudiantes van asegurados 100% con un seguro médico de viaje y de responsabilidad civil desde que salen del aeropuerto de España hasta que vuelven a casa. Si alguno de vuestros hijos tuviese que hacer uso de él durante su estancia, pues luego nosotros podemos ayudar a tramitar ese reembolso que recibiréis. En cuanto a trámites de convalidación, esto es para los estudiantes de año académico. Necesitáis promocionar, necesitáis pasar de curso. Todos estos trámites de convalidación, traducciones juradas, todo esto nosotros os vamos a ayudar a hacer todo el seguimiento y el soporte para que tengáis esto. Y hacemos un asesoramiento de continuidad académica, entendemos. Ya sea, si habéis estado en Canadá y queréis volver a repetir un curso allí, si queréis hacer el bachillerato, si lo que sea, nosotros os vamos a asesorar de la mejor manera posible y os vamos a acompañar en esta decisión que, bueno, a veces es complicado también para los padres. Y también, no solo en Canadá, en España, si necesitáis cualquier tipo de asesoramiento en vuestro centro educativo, que tengan dudas vuestros profesores o el director en cuanto a algún tipo de asignaturas, todo esto siempre nos podéis poner en contacto con ellos y nosotros vamos a estar para resolver cualquier tipo de duda que pueda surgir.
Bueno, pues creo que no me he liado mucho. Vamos a ir ahora con unas preguntas que nos habéis dejado previamente en alguno cuando os habéis registrado y luego atenderemos por el chat con nuestras compañeras Lara y Alejandra. Así que, Ainara. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Disculpad estos pequeños problemillas técnicos. Parece sencillo estar aquí hablando al ordenador, pero creo que tanto María como yo preferimos estar en una sala viéndoos las caras a vosotros. Vamos a empezar con la primera pregunta. Algunos de vosotros, cuando os habéis ido inscribiendo en este webinar, nos habéis hecho llegar algunas de las consultas y además este es un punto pues, que yo creo que todos los que estamos ahora mismo pues, con cualquier actividad lo tenemos muy presente, que es el tema del coronavirus. Antes de responder estas dos primeras preguntas que están relacionadas, os quiero contar un poco cómo ha sido la situación y cómo es la situación actualmente en Canadá. Deciros que Redleaf a día de hoy tiene más de 40 estudiantes que siguen en Canadá. Cuando en España se decretó el estado de alarma en marzo, en Canadá prácticamente se fueron decretando diferentes estados de emergencia en cada una de las provincias. No fue en todo el país a la vez, pero sí fue muy próximo en el tiempo entre ellos y también a España. En ese momento en Canadá se pasaron también al formato online de asignaturas. Actualmente, a día de hoy, todos los colegios siguen en su formato online, no hay educación presencial y los distritos escolares dejaron a decisión de los padres la decisión de volver a España o de continuar en Canadá. En marzo fuimos avisando, en Redleaf siempre hemos ido informando prácticamente al momento de todas las informaciones que nos llegaban de Canadá y fueron varios los padres que decidieron traer aquí a sus hijos, los cuales siguen a día de hoy con el programa online y también fueron varios, más de la mitad como os comentaba, que se quedaron en Canadá y que a día de hoy siguen, tienen la fecha de vuelta a España prevista para el 30 de junio, continúan con sus familias anfitrionas y siguen llevando el colegio de forma online. Ya, como os decía, no hay clases presenciales. En Canadá tenemos que deciros que la incidencia del coronavirus ha sido significativamente inferior a la de España. Tomaron medidas mucho antes y hay una serie de factores que pues Canadá como país, en cuanto a dispersión geográfica, el propio contacto social que ellos ya, digamos que como por cultura lo tienen, pues son mucho más distantes en ese sentido, pues han hecho y han favorecido a que el virus no tuviese la misma incidencia que tuvo en España. Por lo tanto, los estudiantes que siguen allí pueden seguir haciendo ciertas actividades, hay restricciones, pero sí que pueden seguir haciendo ciertas actividades, pero no tienen clase y continúan, como os decíamos, con sus familias anfitrionas y haciendo sus asignaturas de forma online. ¿Cuál es la previsión para el año que viene? Redleaf está en continuo contacto tanto con ASEPROCE, de los que somos miembros, como con CAPSI, que es la asociación que aglutina los distritos, la parte internacional de los distritos escolares canadienses, con las embajadas, con Air Canada, que es la principal compañía canadiense, y las últimas noticias que nos han llegado son positivas. El curso en septiembre todo indica que se va a comenzar, aunque, como todos sabemos, estamos hablando de términos de nueva normalidad, en el que sí que va a haber medidas y protocolos que los estudiantes van a tener que seguir. Desde Redleaf estamos en continuo contacto con ellos y todos los estudiantes que quieran acompañarnos a nosotros y apostar por un año académico, un programa académico el año que viene, van a ser conocedores desde el primer momento de cuáles son estas medidas, de cuáles son los protocolos, de cuál es la ayuda, el apoyo, pero deciros que Redleaf y los distritos escolares trabajamos con la esperanza de que estos programas se lleven a cabo. ¿Qué permisos para viajar a Canadá? Como ha comentado María, para los estudiantes de año académico necesitan un permiso de estudios, el cual hay que ir aquí a un centro de visados. Ese centro de visados desde marzo, cuando se decretó el estado de alarma, está cerrado. Además, pues es un centro en el que hay contacto, el estudiante tiene que poner la huella, entonces con el estado de alarma se cerró. Actualmente no tenemos todavía la fecha prevista de apertura, pero sí estuvimos hablando con ellos y ciudades europeas como Roma, como Berlín, como Viena, tienen prevista la fecha del 18 de mayo para abrir estas oficinas, lo cual nos hace pensar a Redleaf y a España en general que va a ir un poco acompañado en función de las fases
que vayamos avanzando con las nuevas fases del Gobierno de vuelta a la normalidad. No nos cabe la menor duda de que tanto distritos como embajada, permisos de estudio van a estar coordinados. Por tanto, en cuanto esté abierto el BAC, nosotros tenemos todos los trámites que dependen de nosotros, todas nuestras familias ya tienen todos los formularios, todo ese trabajo está avanzado, así que en cuanto abra el centro de visados seremos los primeros en avisaros, pero queremos que sepáis que aunque trabajamos en la esperanza de que todo continúe, vamos a ser y somos los primeros en informaros prácticamente a tiempo real de todo. Si algo caracteriza a Redleaf es la transparencia. Vale. La última pregunta que tenemos aquí de Alberto C. es sobre la selección de asignaturas obligatorias y opcionales. Bueno, deciros que para los estudiantes de año académico, que son los más interesados en promocionar, el currículo del sistema educativo canadiense tiene en la mayoría de sus institutos 8 asignaturas. Algunos institutos tienen 10. Estas asignaturas pueden ser tanto semestrales como anuales, de manera lineal, como tenemos prácticamente aquí en España, que hace 11 asignaturas durante todo el curso. Allí las suelen dividir en su mayoría, casi todos los institutos, en 4 cada semestre. Y obligatorias, no hay asignaturas obligatorias como tal. Sí que nosotros recomendamos, hacemos una fuerte recomendación en que se elijan, y os digo porque antes os he dicho que se puede hacer una preselección desde España, elegir 4 o 5 asignaturas troncales, como lo que nosotros pues tenemos aquí en España y conocemos como las mates, la historia, ciencias, biología, este tipo de asignaturas, y luego dejar el resto para opcionales, que vais a tener un amplio abanico, como os he dicho, os he comentado antes, hay muchísimas asignaturas, pero tampoco os desaniméis porque haya 5 que os recomendemos que sean un poco de más peso. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Ainara, la educación en Canadá es muy práctica, al contrario que aquí, que es más academicista, y vais a poder distinguir cómo se dan unas matemáticas aquí o cómo se dan aquí unas ciencias o un laboratorio y cómo se ve en Canadá. Que al final es todo mucho más llamativo y mucho más llevadero. ¿Tenemos preguntas de chat? Vale, estas eran las preguntas que nos habían llegado. Vamos a esperar si se conectan nuestras compañeras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ainara y María, por esta presentación. Antes de empezar con las preguntas, me gustaría presentarme. Yo soy Alejandra Hernández y también formo parte del equipo de programas académicos. Dicho esto, y tal y como habéis comentado, vamos a ir respondiendo a las preguntas que hemos ido recibiendo por el chat y que os han ido surgiendo a lo largo de la presentación. La primera pregunta que nos hace es, María, y la pregunta es, ¿el avión está incluido en vuestro precio si van acompañados por Redleaf? Pues depende del programa. En los programas de integración académica, los de corta duración, el avión sí está incluido en el precio. No están incluidas las tasas aéreas, nosotros les informamos de todo a los padres, pero en los programas que tienen la duración inferior al semestre, desde 4 hasta 15 semanas, el avión sí está incluido, al igual que está incluido el monitor. En cambio, en los programas de semestre y de año académico, el avión no está incluido, aunque sí que es cierto que desde Redleaf os hacemos llegar una propuesta de vuelo con una agencia de viajes sin ningún tipo de compromiso para que la valoréis y decidáis si queréis comprar el vuelo con esta agencia o si preferís comprar el vuelo a través de puntos o a través de vuestra agencia de confianza. Nosotros sí que nos gusta haceros unas ciertas recomendaciones de viaje, como por las horas de las escalas, las conexiones. Hay que tener en cuenta que cuando llegan hay que pasar un control de inmigración. Entonces, sí nos gusta asesoraros, no tanto para que compréis el vuelo con nuestra agencia o no, sino para que el vuelo salga, pues lleguen perfectamente y no tengamos ninguna escala por ahí perdida. Me gustaría añadir, creo que no lo has comentado, aunque los estudiantes de año académico no tienen este importe del vuelo incluido en el programa, la propuesta que os hacemos llegar es aquella en la que va a viajar el monitor acompañante. Eso es.
Vale, que creo que se te había pasado un poco, pero simplemente eso. Esa es la propuesta que os hacemos llegar, para que también voléis acompañados. Lo que pasa es que muchas veces los alumnos de año académico deciden viajar unos días antes. Este año, de hecho, y perdón, nos vamos animando. Este año, de hecho, comentaros que no van a tener. Normalmente en Canadá todas las provincias empiezan el colegio el mismo día, que suele ser el primer martes de septiembre, pero este año va a haber, de momento tenemos 2 fechas de inicio de curso. Uno es el 1, porque normalmente cuando cae 1, a veces algunas provincias deciden empezar el 8. Entonces este año tenemos la costa de la zona de Columbia Británica, Alberta, nos han dicho que van a empezar el 1, y en cambio Ontario, Manitoba o Nueva Escocia, por ejemplo, van a comenzar el 8 de septiembre. Por tanto, las 2 propuestas de vuelo que os vamos a facilitar van a ser acordes al inicio de curso del programa de vuestros hijos, y en esos programas, en esos vuelos, va a haber monitor. Hola, buenas tardes a todos. Creo que ya está contestada la pregunta. Muchas gracias, María y Ainara. Tenemos más preguntas. En este caso es de Mari, que nos pregunta qué curso recomendáis realizar en Canadá. A ver, no nos gusta Sí, espera. No nos gusta recomendar un curso específico. Como ha dicho antes Ainara, tenemos cursos desde segundo de la ESO hasta segundo de bachillerato. El más común que eligen los estudiantes es cuarto de la ESO, pero quizás por ese miedo de algunos de no hacer bachillerato, si están muy centrados en qué nota van a querer según qué carrera van a cursar en España. Entonces va a variar un poquito dependiendo del estudiante, de las competencias que tenga este estudiante, de lo que quiera conseguir. Varios factores son los que al final inclinan a unos padres a hacerlo tercero, cuarto o primero de bachillerato. Creo que son los más numerosos. Eso es, sí. Sobre todo lo marca la madurez del estudiante. Tenemos estudiantes, nos han pasado varios casos, además este año, de estudiantes que han venido a la oficina en primero de la ESO actualmente, buscando un programa corto, porque van a ir en segundo, y la propia estudiante se ha ido de la oficina diciendo que quiere irse todo el año, que ya que se va, ¿por qué no se va a ir todo el año, ¿no? Entonces, nosotros siempre nos gusta que vosotros valoréis la edad y la madurez de vuestros hijos. Nosotros además les vamos a hacer una entrevista personal. Además de esta orientación que ha comentado María, que es como una preparación, también les hacemos una entrevista personal, no eliminatoria. No es, el objetivo de la entrevista no es ver si es apto o no para este tipo de programas, no ese es el objetivo, sino ver si está preparado o no. Y somos muy sinceros y os lo decimos también si vemos que este no es el año o simplemente os lo hacemos a modo de recomendación. Pero bueno, en los cursos donde más estudiantes tenemos es tercero y cuarto de la ESO, aunque cada vez segundo y tercero de la ESO empiezan a tener más éxito porque digamos que están más alejados del bachillerato, que es un poquito más sensible de cara a la universidad, ¿no? Muchas gracias, Ainara y María, por la respuesta. Ana nos pregunta lo siguiente: ¿nos enviáis la documentación para saber qué cubre el seguro médico? Sí. Os mandamos a los estudiantes les damos el día de la salida a la póliza. Además, os vamos a facilitar antes una guía de uso, todas las condiciones que necesitéis, cómo activar el seguro médico. Hoy en día nosotros trabajamos con AVI Internacional, es un seguro internacional que cubre tanto en Canadá como si con la familia hace algún viaje o viniendo a España le ocurre cualquier cosa, y hoy en día pues tienen incluso hasta una aplicación en el móvil los estudiantes que pueden ver qué centros tienen cercanos y todo, pero nosotros les informamos de todo lo que cubre, qué no cubre, cómo se activa, la póliza, las reclamaciones, de todo. Muchas gracias, Ainara. Permitidme que me presente, porque antes no lo he hecho. Perdonad, soy Lara Díaz y también formo parte del Departamento de Programas Académicos. Y ahora sí, os voy a lanzar otra segunda pregunta que nos manda Mari también, y es que si hay problemas con la familia, ¿hay posibilidades de cambio a posteriori? Sí. A ver, el tema de las familias. ¿Cómo se seleccionan? Vamos a empezar por ahí un poco para que entendamos el mecanismo. A la hora de inscribirse,
van a tener, tanto vosotros padres como los estudiantes, van a tener que rellenar un formulario. Este formulario es muy extenso y tiene muchas páginas, lo sabemos, todo el mundo nos lo dice, pero es muy importante que se pase un escáner a la personalidad, los gustos, los disgustos, todo lo que podamos saber del estudiante, de vuestro hijo, nos va a ayudar a nosotros y a nuestros compañeros en Canadá a que hagan ese perfecto match, que aquí está de moda esta palabra, ese emparejamiento con la familia para que sea un éxito rozando, vamos a decir, el 100%. Hay casos, y esperad un momento, que no me quiero adelantar, antes del viaje vosotros vais a conocer ese perfil de la familia. Nosotros lo vamos a valorar primero y si creemos que es apto, también dependiendo de eso que habéis marcado, preferencias, gustos y todo de vuestros hijos, os lo haremos llegar. En principio, no se puede cancelar, no se puede rechazar esta familia antes de conocerla. No, vamos a hablar claro, no queda bien, no nos deja bien como españoles. Canadá es un país multicultural que acepta todo tipo de gente y por lo menos hay que darles una oportunidad. Bien, una vez estando en Canadá, si hay algún problema, falta de comunicación, que creamos que no estamos bien alimentados, que... Ahí se me ha ido la imagen. Que creamos que no estamos bien alimentados, que falta de entendimiento. Al final siempre es la comunicación la que nos hace pasar ese mal trago con la familia, sobre todo cuando son estudiantes un poquito más retraídos y que tienen todavía que despegar. En estos casos sí que se hace cambio de familia. Se contacta con la coordinadora de familia, se le cuenta el problema y lo primero sí que sepáis, esta coordinadora de familia va a mediar, va a intentar buscar una solución entre la familia y el estudiante y se van a dar una oportunidad si no es un caso muy extremo. Si todo va bien, perfecto. Si vemos que no termina de encajar las piezas del puzzle, se hará un cambio de familia. Estos cambios suelen tardar 2-3 días. A no ser que sea una urgencia, emergencia o que la familia haya tenido que tener una situación especial, que haya tenido que viajar, porque nos ha pasado que un familiar de la familia anfitriona ha fallecido y se ha tenido que desplazar a otro sitio. Entonces se queda este alumno, nuestro alumno de Redleaf, en otra familia que se llama familia, en este caso, de Respiro. Pero los cambios de familia son posibles, no son muchos los casos que tenemos. La verdad es que conociendo, como os decía antes, que desde que tenéis la idea proyectamos un poco qué nos demandáis, cómo es vuestro hijo, en esa entrevista que os ha dicho Ainara que hacemos en oficina, la que no es eliminatorio, todo esto a nosotras nos sirve después para conocer un poquito y también en la jornada de orientación nos fijamos mucho en los perfiles de los estudiantes para también transmitírselo a Canadá porque es un trabajo que les damos hecho. Sí, añadir también a lo que ha comentado María es que, bueno, pues a lo largo de estos 35 años de experiencia nosotros vemos muy claros qué perfiles pueden encajar en un distrito u otro en función del tipo de familias, el tipo de, bueno, pues del entorno que tienen. Entonces, esto hace que intentemos desde el inicio, tanto los distritos como nosotros, que el encaje en familia, colegio, todos los factores sea el máximo posible. Pero, bueno, pues como dice María, no tenemos muchos cambios de familia, pero trabajamos con familias, con personas, al fin y al cabo, por todos los sitios. Aquí vosotros como familias, allí los canadienses, el distrito escolar. Entonces, pues hay cosas que si vemos que no encajan y no se pueden solucionar, porque somos partidarios primero de intentar solucionar, puede ocurrir un cambio de familia. Genial, muchas gracias, chicas. Otra de las preguntas que nos hace Ana es: ¿os planteáis hacer la jornada de orientación fuera de Madrid debido al coronavirus? Pues mira, tenemos muchísimos escenarios que estamos planteando. Deciros que, bueno, si nos está escuchando algún padre que es actual padre de Redleaf, que su hijo va a ir este septiembre, teníamos, aunque ayer lo informamos por email, Redleaf tenía prevista una jornada el 13 de junio aquí en un hotel
que no se va a poder llevar a cabo precisamente por lo que estás diciendo, por las fases del gobierno, porque no puede haber movilidad entre provincias. El 13 de junio sí vamos a mantener una primera sesión de orientación online con todos los padres y con todos los estudiantes. Os iremos dando más detalles, pero sí que es cierto que es uno de los escenarios que tenemos es poder hacer diferentes orientaciones, porque bueno, Redleaf, además de estudiantes a nivel individual que vienen de familias, tenemos muchísimos estudiantes que vienen a través de colegios como grupo. Tenemos muchos colegios, sobre todo en el norte de España, entonces donde normalmente vamos a los colegios a hacer una orientación y además animamos a que pues, si hay alguien más de ciudades como Logroño, Bilbao, Pamplona, La Coruña, que pueden unirse a esa orientación, que lo hagan. Entonces, en ese sentido, todo lo que esté en nuestras manos para facilitaros la orientación de forma presencial, lo vamos a hacer. Una vez que tengamos el listado definitivo de estudiantes, de que toda esta situación ya sepamos quiénes vamos a Canadá, cómo va a funcionar todo, os vamos a ir avisando porque creemos fielmente en la orientación. Es una de las cosas que destacan los distritos de nuestros estudiantes, que nosotros preparamos bien a los estudiantes cómo llegan a Canadá, cómo se incorporan a la cultura canadiense y todo. Entonces es algo que no queremos dejar pasar y que lo vamos a intentar adaptar pues, a estas nuevas circunstancias. Muchas gracias, Ainara. Pues os mando otra pregunta que nos hace Cristian y es si se podría ampliar de trimestre al programa de año académico. Sí, sí, se la dejo a María. Sí, se puede. A ver, sí se puede. Me gustaría también empezar que a lo mejor esta persona que decide ampliar, ya antes de ir tenía esa idea de ir el año o que a lo mejor tenía miedo de que la primera vez que salía fuera, que en muchos casos tenemos así, no se atreven a lanzarse directamente al año. Entonces empiezan por una integración de 15 semanas. Ojo que también se puede ampliar de 4 semanas a 15 y luego al año. Esto nos ha pasado. Hemos tenido todos los casos. Eso es. ¿Qué pasa? Que se necesita el permiso de estudios igualmente. Si vas 15 semanas, no, pero si decides quedarte más tiempo, sí. Nosotros hacia el mes de octubre tanteamos a los padres, les mandamos un email a aquellos que nos han hecho saber también su ánimo y su deseo de que su hijo o hija está estupendamente y quiere continuar. Les mandamos este email para avisarles de que tienen que hacer... Mentira, no en octubre. No, el permiso de estudios... El permiso de estudios a ver, es que todo esto es un plan que teníamos muy bien organizado. Voy a rectificar. Un momento, por favor. Perdonad. Es que como he empezado con aquellos que pueden tener miedo y luego van a querer enlazar, a estos antes de viajar sí que les decimos que se vayan con la biometría hecha. Por si acaso. ¿Vale? Esto es importante y lo quería aclarar. Si están dudándolo, que se vayan con la biometría hecha. Ahora bien, si están allí y de repente se dan cuenta de que se quieren quedar porque les ha parecido Canadá ese país que nosotras os estamos más o menos mostrando que el sistema educativo es excepcional, si ellos quieren, sí pueden ampliar, pero podrán hacerlo o en Canadá, no Ainara, o si vuelven para Navidad. Eso te dejo que lo matices bien. Eso es. En Canadá, pues fue el pasado año, en diciembre, si no recuerdo mal, cuando ya abrieron centros de visados, centros, lo que ellos llaman VAC, que es Visa Application Centers, que ya están distribuidos por todo Canadá, porque hubo un momento en el que cambiaron pues, el proceso de permiso de estudios y hubo un año en el que no había estos centros en Canadá, pero actualmente ya hay. De hecho, tenemos el ejemplo de 2 estudiantes que están en Nueva Escocia actualmente, que se fueron por un programa de 15 semanas, estaban fenomenal y decidieron ampliar y hicimos con ellas todo el proceso de permiso de estudios estando en Canadá. El permiso de estudios a día de hoy lo han recibido físicamente en sus casas. Pero es cierto que, bueno, a nosotros nos gusta tener todo pues, muy controlado y que todo esté
correctamente en todos los sentidos. Entonces, no deja de crear una cierta incertidumbre, saber si te aprueban, si no te lo aprueban. Es verdad que los españoles, bueno, pues con el pasaporte europeo, con nuestro asesoramiento, con todos los formularios que vosotros hacéis, siempre todos los estudiantes reciben el permiso de estudios, pero pues siempre es un poquito de incertidumbre hasta que lo reciben. Y no nos gusta tener allí a un estudiante sin haber hecho esto. Por tanto, nuestra primera opción es aquellos padres que quieren, que se plantean la posibilidad de ampliar, que vayan desde aquí con un permiso de estudios, porque lo van a agradecer en tiempo, en tranquilidad, porque luego vosotros como padres estáis, ay, no me llega ya el permiso y ya nos olvidamos de todo, vuestros hijos se van con el permiso de estudios para un año, si se va 3 meses, fenomenal, si se queda el año, fenomenal también. Entonces, pero deciros que también se puede ampliar desde Canadá. Añadir a lo que ha comentado María, que una vez que vosotros nos digáis, nos manifestéis vuestro deseo de quedaros, alargar el periodo que sea, al año completo, al semestre, es cierto que a día de hoy yo no he tenido que decirle a ningún estudiante que no, pero tenemos que preguntar primero disponibilidad, tanto en la familia como en el colegio. En el colegio prácticamente seguro nos van a decir que sí, pero aún así hay que preguntarlo porque tienen muy cuidados los ratios de nacionalidades para no tener un alto porcentaje de hispanohablantes o de estudiantes asiáticos, entonces hay que preguntar primero al colegio si puede ser y también hay que preguntarlo a la familia. A lo mejor la familia anfitriona ha decidido que a partir de diciembre se quedan con la madre o con la abuela o viene la prima de no sé dónde. En definitiva, pues pueden tener diferentes circunstancias. Entonces, hay que confirmar con ellos que están de acuerdo en que el estudiante se quede un tiempo más, porque sí que es verdad que nosotras apostamos porque si un estudiante se quiere quedar, se quede en la misma familia y, por supuesto, en el mismo colegio. Entonces, una vez que a nosotros nos llega la petición, confirmamos disponibilidad. Si hemos podido ir con el permiso de estudios, fenomenal. Si no, vemos qué opciones tenemos, os pasamos la nueva propuesta y ya el estudiante continúa en Canadá por el tiempo que haya querido ampliar. Muchas gracias. Lucía nos pregunta lo siguiente. ¿Es contraproducente para ellos hacer un semestre en Canadá y otro en España teniendo en cuenta la diferencia del sistema educativo? ¿No sería mejor hacer el curso completo? Bueno, contraproducente yo no diría que es contraproducente. Depende de cada estudiante. Aquí no hay una verdad absoluta. Que nosotras digamos que cuarto de la ESO es el curso que mejor se adapta a los estudiantes, no significa que en segundo de la ESO o en primero de bachiller el estudiante no pueda exprimir al máximo esta experiencia. Los estudiantes tienen que ser conscientes de que van a Canadá por un tiempo determinado, el que sea, y que cuando vuelvan van a volver a nuestro país y se van a incorporar a su sistema educativo español. Es verdad que hay diferencias, pero esas habilidades de las que yo hablaba al principio de la presentación, el tipo de enseñanza que tiene Canadá, la madurez, eso le va a hacer que la vuelta, digamos que el aterrizaje en España sea mucho más llevadero para ella, para el estudiante y que pues también saque provecho a nuestro sistema educativo. Habrá adquirido técnicas de estudio, nuevas metodologías que le ayuden a luego pues seguir con más éxito, si cabe, los estudios aquí en España. Nuestros estudiantes, tenemos estudiantes que han ido por 2, 3, 4 años incluso, pero lo normal es que los estudiantes van por un periodo delimitado y que luego van a volver. Ojalá en un futuro puedan volver a Canadá, pero nosotras no lo vemos como un hándicap, sino todo lo contrario. Es una oportunidad de conocer otro país, otro sistema y a la vuelta incluso valorar también más el nuestro, porque bueno, allí se darán cuenta también que incluso los estudiantes españoles en matemáticas, en ciencias destacan, porque aquí estamos muy acostumbrados a memorizar, entonces también les va a ayudar a valorar más el nuestro y a incorporarse mejor. Muchas gracias, Ainara. Nos pregunta Mari también que si para cuarto de la ESO tienen que tener los años cumplidos al empezar el curso, ya que su hijo es de octubre. No, es por año, como nosotros aquí en el colegio, no es en función de qué mes, de qué año haya nacido, sino que es por año natural. Si aquí está en primero de la ESO, allí hará segundo de la ESO, haya nacido el 1 de enero o el 31 de diciembre. Va por año natural completo. No sé si me he explicado bien, pero vamos, no hacen diferencias. Todos los que nacen desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de enero del 2020, por ejemplo, van al mismo curso. Perfecto, muchas gracias, Ainara. Perdonad, nos pregunta
Mari, también que si los del curso académico entero vuelven para Navidades o en algún otro momento, o si ya se quedan allí todo el año. Esto es un poco a elección del estudiante y de los padres también. Normalmente, si van a volver, la fecha en la que suelen volver los estudiantes es Navidad. Si son los padres los que quieren ir a visitarle, suele ser también o Navidad o la Semana Santa. Y también los padres suelen ir, algunos, cuando termina el curso, van para allá, hacen un poco de turismo y ya se vuelven todos a España. O sea, pueden tranquilamente, no es que esté prohibido viajar, ¿no? Que me imagino que la pregunta va un poco por ahí. Si pueden salir del país. Tienen un permiso de múltiple entrada. A lo mejor conocemos otros visados como de otros países que solamente es de 2 entradas, ida y vuelta, pero en Canadá no. Tanto el ETA, que es el estatus de visitor, digamos, que les da a los de 6 meses para abajo, como el permiso de estudios, permite múltiple entrada de entrar y salir del país tantas veces como quieran. Deciros que los canadienses esperan que vuestros hijos se queden allí por el periodo completo. Si van el año, que vayan por los 10 meses. Pero, bueno, sí que es verdad que muchos preferís que vengan en Navidades. También aquí os solemos hacer una recomendación y es en función de cómo esté el estudiante, porque supone un punto de inflexión. Hay que pensar que en diciembre los estudiantes ya están totalmente incorporados allí, ya se han hecho a su casa, al jet lag, a las comidas, a todo, y venir aquí en Navidades a veces pues no es lo más positivo para el estudiante, pero nosotros os vamos a asesorar, a aconsejar, deciros que aproximadamente un 20% de los estudiantes de año académico vienen, o sea que tampoco es muy numeroso, pero hay padres que directamente nos dicen, tenemos súper claro que nosotros queremos que mi hijo venga en Navidades. Entonces, nos lo podéis decir incluso el día de antes, es decir, no tenemos necesidad de saber desde el inicio si vais o no queréis que vengan en Navidades. Muchas gracias. Mari también tiene otra pregunta y nos dice que con cuánta antelación recibimos la información de la familia que les ha tocado. Las empezamos a recibir a partir del 15 de junio. Normalmente nuestro compromiso con los distritos es siempre tenerlas 2-3 semanas mínimo antes, o sea, estaríamos hablando de que a primeros de agosto ya tenemos todos el 100% de los perfiles de las familias anfitrionas, pero lo normal es que en junio nos lleguen prácticamente la mayoría de ellas, de forma que ya los distritos también paran julio y agosto, también tienen su descanso, y vosotros tenéis los datos de la familia y los podéis contactar a lo largo de todo el verano tantas veces como queráis. Deciros también que ya hemos empezado a recibir algún perfil de familias, no son muchos de momento, pero que en ese sentido van en tiempo comparado con otros años de cara al próximo año. En Canadá ya nos han hecho llegar perfiles que os iremos compartiendo a medida que tengamos todos, pero que sepáis que lo normal es pues del 15 de junio al 15 de julio, diría que es un poquito el momento en el que más familias anfitrionas recibimos. Perfecto, Ainara, muchas gracias. Nos pregunta Mari que qué porcentaje de familias tienen un estudiante y qué porcentaje tienen 2 estudiantes internacionales. Gracias. Pues depende un poco de cada una de las familias. Os diría que es común que haya otro estudiante internacional, aunque no es ni mucho menos todas las familias tienen, o sea, tienen a otro estudiante internacional. Depende de si tienen o no tienen hijos. Es importante recordar que cada estudiante va a tener su propia habitación individual, entonces también depende pues, de las instalaciones y de cuán grande sea la casa, ¿no? Porque al final pues cada estudiante va a tener su propia habitación. Te diría que sí que tenemos un alto, bueno, un porcentaje bueno de estudiantes que tienen o un hermano internacional, pero no es la mayoría de los estudiantes. Perfecto, muchas gracias. Y ya creo que la última pregunta es de Lucía, que bueno, no entiendo muy bien, pone, me refiero a cuarto de la ESO y luego se enfrentan a la EBAU. No sé si es que... Igual era el semestre contraproducente. Exacto, sí, era la misma persona del semestre contraproducente. Sí, pero bueno, la EBAU es en segundo de bachillerato. Cuarto de la ESO es el fin de ciclo de secundaria
pero no tiene nada que ver con bachillerato. No sé, de todas formas animamos a esta persona que nosotros al finalizar este webinar os vamos a contactar a todos los que habéis asistido, de los cuales tenemos pues, el teléfono, el correo o ambos, os vamos a escribir a todos, entonces tendremos tiempo de estudiar en detalle y de asesoraros en detalle en la medida que necesitéis, pues edades, requisitos, la EBAU. Es verdad que nosotros no nos encargamos de la selectividad en Norteamérica, pero para aquellos estudiantes que incluso quieren hacer segundo de bachillerato, les ayudamos con esto de la selectividad en Nueva York, en este caso. Entonces podemos ver a qué se refiere exactamente Lucía, creo recordar. Eso es. Pues creo que no hay más preguntas en el chat. Muchas gracias, chicas. Gracias. Bueno, pues hasta aquí nuestro primer webinar. Más o menos nos hemos ceñido al tiempo, una horita que hemos pasado con vosotros, que esperamos que os haya sido muy interesante. Os animamos a que consultéis nuestra web. Ahí podéis encontrar muy bien detallado cómo son nuestros programas. Que también a través de nuestro canal de YouTube, a partir de ahora vamos a ir haciendo diferentes webinars que os vamos a ir informando. Así que muchísimas gracias a todos una vez más por asistir y esperamos que paséis muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.